Muchas gracias al Paco por siempre estar eh, pues queriendo activar, ¿no? Activar a esta ciudad, ¿no? Con foros como este, como otros que también abre a diferentes espacios del año y que son bien necesarios y que son no solamente eso, sino que son esta comida que nos hace falta también, que está poblada muchas veces de tantas cosas, y tener estos foros, estos diálogos, pues es bien nutritivo para todos nosotros, ¿no? Y esperemos que hay muchas personas, que padre, ¿no? Qué fregón. Y pues agradecer también al lugar que nos está hospedando, está bien a gusto, bien padre. Y el Paco me invitó a que hablara sobre la edición, que es uno de los temas que más me gusta y que no hay muchos foros para hablar sobre esto, ¿no? Entonces tendría que decirles cómo comienza mi fascinación por los libros. Eh, Mi fascinación por los libros es gracias a mi madre, que un día llegó con unas cajas, creo que era o mi cumpleaños o Navidad o algo así, pero llegó con unas cajas y yo, pues, como todo niño, pensaba que eran juguetes, ¿no? Juguetes, carros, o algún juguete colorido que para salir a correr con él afuera, ¿no? Y estaba desesperado abriéndolo y que lo voy abriendo y que son libros, ¿no? Son enciclopedias. Lo primero fue no ponerme mal y todo, ¿no? Y me puse así como muy serio y mamá sacó los libros. Eran unas enciclopedias temáticas, preciosísimas, por cierto, que la sacó en abono, se la hizo en su trabajo. Eh, eran de una editorial editorial Cátedra, una editorial muy reconocida hasta ahora. Y la sacó en abonos y seguramente le costaron bastante dinero porque eran unas ediciones pues de lujo, ¿no? Que todavía conservo algunos, por cierto. Bueno, entonces eran temáticas, eran sobre el circo, eran sobre los puentes, sobre los aviones, sobre los trenes, sobre las ciudades, ¿no? Y entonces, al momento de que ella, ven, no, mira lo que te traje, pues ve lo primero antes de que lo juzgues, ¿no? Y entonces el primero que abrió fue el del circo. Y lo abrió y aparte era ilustrado a colores, ¿no? Y lo abrió y lo primero que vi fue a un arlequín que traía un círculo y por ese círculo iba atravesando un tigre de Bengala que de un lado se quedaba sin cuerpo, ¿no? Y yo me quedé, y luego empecé a leer el libro, lo empecé a hojear, y aquello me pareció fascinante, ¿no? La conexión que hay con los sentidos, el olor, los colores, visualmente, tocarlo, el papel, cómo brillaba. De hecho, fue en una tarde y lo que hacen los sentidos, ¿no? Hace que fijes los recuerdos y que de alguna manera no te los inventes, sino que realmente los fijes. En el cuarto, ahí en el que vivíamos, estaba abierta la ventana y estaba una cortina amarillenta, pero ya súper delgadita, por la que pasaba el sol y se quedaban ¿no? Y hacía que los libros como que se encendieran los libros, ¿no? Y entonces yo lo recuerdo muy bien y para mí fue pues mágico. Fue mágico, ¿no? Lo que pasó ahí con los libros. No sé, tendría unos 6 7 años, quizás 5 no sé. Y entonces esa tarde se escuchaban afuera en la calle, en la colonia Olivares, puro Olivar, por cierto. Se escuchaba en la calle a todos los amigos del barrio jugando base, jugando ¿no? al bote. Se escuchaba el ruido de las infancias afuera, ¿no? Que siempre es tan fascinante escuchar. Y yo me quedé viendo y leyendo todos esos libros, ¿no? Yo me quedé toda esa tarde ahí, hasta que mi mamá ya dijo, oye, ya, hay que dormir, ¿no? Hay que apagar las luces y todo. Y yo, como casi temblando, ¿no? Entonces, soy lector, sí, pero también soy un amante fetichista de los libros, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de que los libros me encantaban y cuando a veces compro libros, a lo mejor ni me interesa tanto el contenido que hay en esos libros, sino el aparato, ¿no? Cómo está hecho el libro. ¿Sí? Lo veo y quiero que sea mío, este objeto, ¿no? Porque es un objeto de los pocos que quedan en esta realidad ya tan avanzada, tan futurista, tan
tan radicalmente es digital, que los libros todavía siguen siendo un aparato de otros siglos, de hace muchos siglos, ¿no? Pero un aparato, pues, que te transporta y que pues, para mí son mágicos, ¿no? Son casi aparatos alquimistas, ¿no? Que a alguien se le ocurrieron ahí. Sobre todo lo que ocurre si la historia que está ahí en ese libro, pues, te prende, ¿no? O en este caso, si hay esta conexión con lo que estás viendo, con el contenido del libro. Entonces, cuando un libro realmente te atrapa a ti y tú no a él, pues seguramente les ha pasado, por algo estamos aquí reunidos, ¿no? Hay una relación ahí que es, terminas el libro, que no quieres que termine, pero tienes que terminar así como terminan los días, ¿no? O como terminas una relación, o como te vas de una ciudad, con esa sensación de que terminas el libro, respiras y a la madre, qué potente lo que acabo de vivir, ¿no? Ojalá les haya pasado, haber tenido esa experiencia, y si la han tenido, pues saben de lo que estoy hablando, y saben que es cuando nos enviciamos con el rollo de encontrar este libro que nos vuelva a producir esa sensación, pues de que, aparte de que estamos vivos y vamos a nuestros trabajos y tenemos nuestra familia y todo eso, de que estamos vivos para nosotros, para adentro, ¿no? Esa sensación provocan los libros, ¿no? De que te enciende algo que a ti digamos, no podría encenderte otra cosa más que una genial historia o esta combinación de olores, texturas, ¿no? Entonces me fascinan los libros, ¿no? Y desde la secundaria comencé a leer libros, a novelas, después descubrí la poesía, y la poesía como que me tuve que dejar porque creo que me estaba volviendo loco, porque es demasiado intensa, sobre todo poetas como como Vigalbo Jorques, quien le da nombre a este foro, que yo, por ejemplo, cuando leí Navegación en Yoremito, eh, híjole, esto no creo que no debo decirlo, ¿no? Pero es un poema, una declaración amorosa homosexual, ¿no? Yo decía, what ¿no? Me está excitando esto que está pasando aquí, ¿no? Y hasta me hizo dudar pero no, pues, ¿no? Así es tan potente la poesía de Miguel Jorge que te hace sentir eso, pues, ¿no? De que el amor es simplemente el amor, pues, ¿no? Y después uno se descarna por ese amor, y es lo que sucede en ese libro. Bueno, entonces, en la prepa conocí a otra bola de personas así que también les gustaba, pues, música underground, publicaciones y todo. Hasta uno, por cierto, ¿cómo se llama la banda? Pues, compañeros, Nebula. ¿Cómo? Médula. Médula, sí, Beto me dejará mentir. Entonces, así empezamos a hacer flyers ficticios de tocadas, ¿no? Inventando bandas y todo esto. Y esto se fue convirtiendo como en un fanzine, ¿no? En una publicación de fan. Y después, en la universidad, yo entré primero a una escuela de administración y fui muy feliz en la pachanga, alrededor de la pachanga, pero fui muy infeliz en la cuestión de estar en esa escuela. Y me fui a letras y pues ahí fui un poquito más feliz y comenzamos a hacer una revista, ¿no? Ahí todos los que estábamos acá comenzamos a hacer una revista que durante todo mi trayecto por la universidad hicimos esta revista. Trabajamos en una editorial estudiantil que fue muy prominente, pues, se publicaron un montón de obras en 3 años que duramos ahí. Y aprendí cuestiones ¿no? de publicaciones y entonces a partir de ahí nunca dejé de estar dentro de la cuestión de querer hacer publicaciones, ¿no? De querer hacer publicaciones por la sensación esta de que alguien en un futuro pudiera abrir una publicación en la que colaboré o en la que participé o que hice con otras personas, que tuviera esta sensación que tuve yo, ¿no? De abrir aquel libro que abrí en mi infancia. Entonces, y luego la cuestión ya de editar, como ahora trabajo en la Universidad de Sonora también y llevo como un año y unos meses ahí. Y estamos editando unos libros que acá están, unas colecciones, que son colecciones pues, de autores consagrados actualmente, ¿no? Autores como Enrique Vilamatas, como Mario Bellatín, como Flor Aguilera, en fin, ¿no? Son autores que ya tienen como un reconocimiento editorial, y autores que están entrándole con todo, ¿no? Como Asís Córdoba, que creo que por ahí andaba abajo hace rato, como Fernanda Ballesteros, en fin, no, hay una combinación de diferentes voces
que lo que intentamos hacer desde la editorial de la Universidad de Sonora ahora es como todo este cóctel de voces a todos pues, les pueden llegar, ¿no? En ese sentido, la editorial pues se universalizó realmente y antes creo que la editorial de la universidad solamente era muy endémica, ¿no? Era hacia adentro de la universidad nada más, y ahora pues con estas colecciones se intenta de que se salga, ¿no? Se salga para que otra vez, ¿no? Para pensando en ese posible lector que como a mí esos libros que me regaló mi madre cuando tenía 7 años me salvaron de que me fuera y me quedara más tiempo de lo debido en la esquina, a que me quedara dentro de la casa, como imaginándome otros mundos y otras posibilidades, ¿no? Y esa es como mi tarea como editor, ¿no? Acercar estos aparatos alquímicos que yo digo que son los libros, muchas veces, ¿no? Otras veces la verdad son porquerías, la verdad, ¿no? Pero pues bueno, tenemos que buscarle hasta llegar a ese aparato que sí nos llegue. Y mi intención es esa, pues, ¿no? De que alguien que abra alguno de esos libros, como mi hijo, por ejemplo, te platico brevemente, mi hijo decía hasta hace muy poco que odiaba la noche, que quería patear la noche. Quiero patear la noche. Él decía que la noche era como una especie de algo que inventábamos nosotros, sus papás, que lo inventábamos para que dejara de jugar, ¿no? Para que se metiera, para que dejara de jugar, ¿no? Y resulta que conocí a esta autora, Flor Aguilera, que es una de las mejores autoras de literatura infantil y juvenil en México, y el libro que nos pasó se llama Detectives de la Noche, y el libro explica precisamente lo que sucede con la noche, ¿no? También la niña protagonista del libro tiene la misma inquietud que tenía mi hijo, odiaba la noche, sentía que sus papás se las escondían del día para que se pudiera dormir y ellos pudieran hacer otras cosas, entonces lo explica aquí, ¿no? Entonces cuando mi hijo vio el libro, nos enseñó unos ojos que salen ahí, ¿no? Unos ojos como para entender lo que es el fenómeno universal, ¿no? Este cósmico de la noche. Entonces, para eso sirven los libros, ¿no? Pues sirven los libros para romper las barreras que tenemos, y por eso es indispensable que los libros estén circulando y estén disponibles, ¿no? En foros, en bibliotecas, en librerías. Es indispensable que estén ahí, pues para alejarnos cada vez más de esta realidad violenta y de horror que vivimos cotidianamente, no nomás en el norte, sino en todo este país, ¿no? Los libros, la danza, la música, todo esto es necesario, yo estoy convencido de eso, ¿no? Que es necesario para, pues, imaginarnos otros mundos, otras posibilidades, ¿no? Y pues eso sería todo lo que quisiera compartirles, y pues ahí hay el libro si les interesa, son libros nuevecitos y pues, mande, están a la venta, por cierto. Le vamos a hacer el 40% de descuento. Son muy poquitos, pero 40% de descuento, pues aprovechen, ¿no? Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a todos los presentes. Bueno, si le queda hacer preguntas al Iván, pues ya valió porque ya se fue. Comentarios, preguntas, todo está ahí.